eso pues es indeseable, ¿no? En la economía. Además de que tienden a ser menos rígidos esos materiales, ¿no? Los de tipo aluvial. Entonces ustedes traten de buscar siempre una mezcla, ¿no? Entre aluvial y material triturado, ¿verdad? Alguna de las cosas que ustedes, de las propiedades que ustedes van a, de manera rutinaria, que buscarles a los materiales pétreos para, digamos, la formación de las carpetas, son cosas elementales tales como los pesos volumétricos seco y máximo, ¿no? Varillado, suelto, etcétera, ¿no? Compactado con, a base de percusión con varilla, etcétera. Eh, las partículas finas, dureza, eh, absorción, digamos, equivalente de arena, porcentaje de finos, angulosidad, forma de la partícula, evidentemente el desgaste, ¿verdad? Desgaste Los Ángeles, ¿no? Prueba de abrasión Los Ángeles, pérdida por intemperismo acelerado. Casi todas estas pruebas que ustedes ven en esta llave, casi todas, excepto la adherencia con el asfalto, prácticamente son las mismas que se utilizan en el concreto de cemento Portland. En el caso de cemento Portland, hay otras, ¿no? Por ejemplo, compatibilidad con el cemento. Aquí es adherencia con el asfalto, pero más o menos hay cierta equivalencia, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en los dos casos se parecen, ¿no? Se parecen. Pues pérdida de intemperismo acelerado, claro, ¿no? Con cloruro de sodio, o la resistencia al magnesio, etcétera, ¿no? Cloruro de magnesio, etcétera. Entonces, características principales de los materiales pétreos deben de ser duros, rígidos, poco quebradizos, la forma de la partícula y adherencia con el asfalto. Entonces, estas pruebitas son muy sencillas, son rutinarias, no son caras, son de rigor. Todas ellas, huelga decir, vienen tipificadas en la normativa SCT, que es la que ustedes van a utilizar, ¿no? Todas ellas. Quieren cómo se hace, cada una de ellas se van al manual de muestreo y ahí viene, de manera directa, ¿no? Entonces el contenido óptimo de asfalto, hay varias formas, como vamos a ver, para determinar el contenido óptimo de asfalto. Desde las formas convencionales, antiguas, hasta las más usuales, como es la prueba Marshall, o como es el Super Paper, ¿verdad? Entonces, es la cantidad que dice ahí, como dice ahí, es la cantidad que recubre y que le da una cierta película muy delgada a las partículas gruesas, de suerte tal de que se manifieste o se promueva una integración, pero una fricción efectiva entre los granos gruesos, básicamente, ¿no? Entonces, el material debe de cubrir totalmente o sea, no se debe uno de pasar. Si uno se pasa de cemento asfáltico, queda una carpeta muy chiclosa, poco rígida, porque los granos están separados por películas relativamente gruesas de cemento asfáltico. Y dado que el cemento asfáltico, acuérdense, es un material riológico, un material que depende mucho de la temperatura, o sea, es muy susceptible a la temperatura y al tiempo de carga sostenida. Entonces, importa mucho su temperatura, importa mucho esa película como esté. Entonces debe de ser lo suficientemente delgada como para que los agregados interactúen desarrollando la fricción. Y luego dice, el asfalto no, y también debe de permitir que el asfalto no se oxide con rapidez y que la mezcla no sea gruesa como para que pierda estabilidad o resistencia y no sea capaz de resistir las cargas externas, ¿no? En este caso, las cargas transitorias de los vehículos.
La forma de la partícula incide mucho en dos rubros, ¿no? En la economía y en la estabilidad de la mezcla. En la economía porque mientras más forma de aguja o forma plana tengan las partículas, mayor consumo de cemento. Eso es una ley. Por tanto, juega en función de la economía. Luego, mientras más planas y mientras más forma de aguja haya ahí en la mezcla, el material se hace más quebradizo y lo peor, se hace menos trabajable. Entonces cuesta más trabajo extender las mezclas. Por tanto, hay un límite que viene en la norma también en cuanto a forma de las partículas. La forma de las partículas es una prueba muy sencillita, cualquier laboratorio la sabe hacer. Entonces, ustedes pueden ir tranquilamente al laboratorio y les dan a ustedes, les hacen a ustedes, así como si fuera el chopo, ¿no? Les hacen los exámenes tranquilamente, ¿no? De la forma de las partículas. Prueba muy económica, muy rutinaria, etcétera, ¿no? Entonces, existe la prueba, a ver, la dureza de las partículas conviene que las formas tengan lo más cúbicas posibles y que sean duras, ¿verdad? Las partículas irregulares en forma de lajas o agujas eh, tienden, a, tienden a quebrarse, como dice ahí, ¿no? Las partículas cúbicas, bueno, ya creo que se repitió, ¿no? Y la dureza, pues, es, pues, obviamente, no queremos que no sean desgastables, ¿no? Entonces veamos algunas pruebitas platicadas, por lo menos, o descritas, de algunas pruebas comunes entre el petrio y su coexistencia con el asfalto. Entonces hablemos de la adherencia. En el caso de la adherencia, para que exista una buena adherencia entre granos y el asfalto, se pueden ejecutar pruebas, sobre todo para el caso de carpetas asfálticas o bases negras. Entonces, las características, como dice ahí, de adherencia se ven influenciadas obviamente, por el tipo de partículas, su polaridad, su origen geológico, ¿verdad? Y, por ejemplo, qué también se lleva con el agua, si son absorbentes o no. Por ello, algunos ensayos que se incluyen son pruebas de desprendimiento por fricción, pruebas de pérdida de estabilidad al ser sujetas a agua, o la prueba inglesa, ¿no? Todo esto son pruebas de compatibilidad o de adherencia, más bien, entre granos y los asfaltos. Entonces, la primera, el desprendimiento por fricción, una de las que se promueven aquí, que se proponen aquí. Se proponen tres. Entonces, se colocan 50 gramos de mezcla asfáltica en un frasco y se deja reposar la mezcla en un lapso de 24 horas. Después se sujetan 3 periodos de agitación de 5 minutos cada uno. Después se retira el concreto o mezcla asfáltica del frasco. Por cierto, la palabra mezcla se puede intercambiar con la palabra concreto, pero este es concreto asfáltico. Entonces ustedes siempre hay que hablar de manera correcta. Concreto no se refiere al hidráulico o al cemento Portland. Entonces uno debe decir concreto asfáltico o concreto de cemento Portland o concreto hidráulico. Antiguamente yo usaba mucho la palabra concreto hidráulico. Es correcto, ¿no? Pero es mejor decir concreto de cemento Portland. Hay menos confusiones. Entonces se retira el concreto del frasco y se observa el porcentaje de desprendimiento de asfalto del material pétreo, ¿verdad? El agitado puede ser manual o mecánico.
En caso de que sea manual, el tiempo de mezclado son 15 minutos en total. En caso de que sea mecánico, de 3 horas en total. O sea, 3 de 1 hora cada uno. O sea, se busca lograr un mezclado íntimo, enérgico, para que haya un contacto bien efectivo entre el asfalto y las partículas gruesas, ¿no? Un porcentaje máximo retenido de 25% se considera adecuado según la prueba, ¿no? Entonces esa prueba de desprendimiento se llama por fricción porque las partículas están sujetas a fricción al ser agitadas, ¿verdad? Ese es ahora, en caso de que haya el segunda variante es ensayo de pérdidas por estabilidad, ¿verdad? Al meter la mezcla en agua. Se coloca una porción de mezcla asfáltica en un molde metálico. Por cierto, señores, en los apuntes no quiero que siga observando que eh, están copiando nada más lo de las láminas. No tiene caso, ¿no? Si van a copiar las láminas, no entreguen. Yo lo tengo. Entonces los apuntes, señores, deben de estar enriquecidos, deben de estar ampliados. O sea, ¿sí está claro, señores? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profesor, está claro. Pedraza, a ver, Jerónimo, ¿está Mande claro? usted. Sí, está claro, profesor. Ok, sí, yo lo que les pido es de que ustedes vean esto como una guía nada más. Una buena guía, obviamente, ¿no? Lo que yo les estoy dando, pues ahí viene. Pero ustedes pueden agarrar algunas ideas aquí y de allá, ¿no? O pueden anexar alguna figurita, que se vea que ustedes hacen un trabajo de investigación complementario a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Es lo que yo haría, por ejemplo, en las clases presenciales, y yo siempre me estoy fijando que ustedes estén tomando nota, ¿no? En las clases presenciales. En las clases presenciales, por ejemplo, no hay celulares, no hay grabaciones, yo todo eso lo prohíbo. La única forma es estar tomando notas. Entonces puede ser más lento, pero los obligo a que tomen notas, ¿no? Bueno, entonces se coloca una porción de mezcla asfáltica en la inmersión, en la modalidad de inmersión en agua, en un molde metálico de 10 centímetros de diámetro, para luego compactarlo físicamente con una presión de 40, ¿no? Kilogramos es una presión altísima, 40 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿eh? No es algo despreciable. Entonces, típicamente uno debe tener una prensa para meter mucha presión. Estamos hablando de unas 3 veces esa cantidad, ¿no? Entonces, se elabora otro espécimen con mezcla asfáltica. La altura de ambos es de 12 centímetros más menos medio centímetro de tolerancia. Se deja reposar uno sobre una mesa mientras que el otro se sumerge en agua en un periodo de 72 horas. Acto seguido, ambos se llevan a la falla en un ensayo de compresión simple. Entonces, por eso se llama ensayo de pérdida de estabilidad. Miren, en el caso de la ingeniería de pavimentos, generalmente la carga axial que se le aplica a una carpeta asfáltica se le llama una prueba de estabilidad. ¿Qué tan estable? En realidad estamos hablando de una prueba de falla, una prueba a la falla, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra estabilidad en una carpeta asfáltica, pues es una prueba a la falla. Algo similar va a ocurre en la prueba Marshall. En la prueba Marshall hay una componente que se llama prueba de estabilidad Marshall. Es eso, prueba de resistencia. Entonces, para no hacernos bolas, es una prueba de resistencia. Entonces se hace la probeta y ahí está, ¿no? El pérdida por estabilidad es en estado seco menos estado saturado entre la resistencia en estado seco. Por cierto, esto es RSS. Esto y esto es lo mismo. Aquí está mal escrito. Es
Esto y esto es lo mismo, RSS y esto es RSS. Resistencia en estado seco, aquí está. Pérdida por estabilidad, por inmersión en agua en porcentaje. Y las literales estas, aquí están, ¿no? Aquí el mismo error se cometió. Esto es RSS, es esto, RSS, resistencia del espécimen sin saturar. Y SAT es resistencia del espécimen saturado. Todo en kilogramos por centímetro cuadrado. Y como dice ahí, ¿no? PE, o sea, la pérdida de estabilidad o porcentaje de estabilidad debe de ser menor al 25% para que más o menos la prueba sea, o la mezcla, sea aceptable, ¿no? Es una prueba muy sencilla, como pueden ver. Luego la prueba inglesa. Este ensayo consiste en un producto asfáltico que se esparce en el fondo de una charola hasta tener una película delgada, muy delgada, de 1.5 milímetros. Esta película se cubre después con otra de agua a la temperatura de aplicación del asfalto. Después, la charola se coloca sobre otro recipiente mayor que contenga agua a la misma temperatura y se toman 6 partículas del material pétreo, cuyas dimensiones sean de media a 3/4 de pulgada. Posteriormente se sumergen en la charola y se mantienen presionadas el asfalto durante 10 minutos. Profesor, Sí, ¿cuál es la temperatura de la aplicación del asfalto? más o menos como a 60 grados. Más o menos como a Gracias. 60 grados. Dureza. Dureza. Para calificar los materiales, qué tan sanos, bueno, hay muchas pruebas de sanidad, ¿no? Bueno, entre otros están las pruebas un poquito, un poquito más especializadas, como es la prueba de intemperismo acelerado, ¿no? En donde se usa sodio y se usa magnesio, o sea, cloruro de magnesio y cloruro de sodio. Entonces, las pérdidas también se registran en esas modalidades de intemperismo acelerado, que es una prueba también muy rutinaria. No sé si está aquí, pero es una prueba rutinaria que siempre se pide intemperismo acelerado. Pero dureza, para carpetas asfálticas, hidráulicos y capas granulares, bases y subbases, se procede a ensayarlos ante dureza. ¿Verdad? La dureza, generalmente un parámetro, un indicador, sería prueba de abrasión, ¿verdad? La prueba de abrasión, acuérdense que metemos bolas de acero coexistiendo con el material pétreo y le metemos al tambor por un periodo de tiempo, ya sea a 300 revoluciones por minuto o hay otra modalidad de 500, ¿no? 500 revoluciones por minuto. Entonces, esa prueba es muy común, la prueba de Los Ángeles, que ustedes la han visto seguramente en el laboratorio, en la facultad. Es una prueba muy común. Se usa en concretos de Portland o cementos asfálticos, cualquiera de los dos. Entonces, al final se cuantifica, como dice ahí, la cantidad de finos que se producen. Evidentemente, mientras más finos haya, la degradación es mayor y por tanto la abrasión es mayor. Entonces, la normativa generalmente se tolera más bien hasta un 40%. Y yo siempre les he hecho el comentario de que esa norma está mal, porque muchos materiales cumplen aunque sean mediocres. 40% es muchísimo, pero eso es lo que dice la norma. Ustedes pueden poner en sus especificaciones particulares que el límite máximo de la abrasión sea en lugar del 40 sea el 30 o el 25.
Ustedes restringen eh, todo, ¿no? En lugar de irse con la norma, ¿no? O sea que en la norma nos permite que el 40% del material se desgaste, Así es. que se haga partículas pues ya diminutas, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un material mediocre puede pasar. Sí, se me hace muy alto el 40%. Claro que es alto, ¿no? Entonces yo siempre digo que esa norma está mal hecha. Pero para eso están ustedes, para decir, oigan, como a mí me parece alto, yo no voy a usar la norma, aunque me lo permita. Es que aquí el tema es de que ustedes nunca deben de diseñar con normas. Muchos ingenieros lo hacen, malamente. Y así es con cimentaciones, con estructuras, etcétera, ¿no? Luego dicen ellos, esos ingenieros, es que así dice la norma. No, a mí no me importa la norma. Yo casi les he dicho, vergüenza te debe de dar eso que esgrimir ese argumento, así dicen la norma. No. Pues entonces, pues, mejor agarro a un niño de sexto año y que aplique la norma, ¿no? No, señor. Y eso que estoy diciendo se los he dicho, yo hablo muy directo, pero se los he dicho bajita la mano lo mejor que puedo a algunos colegas, a algunos ingenieros, ¿no? Dice que, bueno, yo los considero muy buenos esos ingenieros. Y me salen con eso y le digo, no, ingeniero, perdóname, pero no. Si usted va a calcular una capacidad de carga, utilice un criterio aceptable a nivel mundial y ya después lo compara con la norma, ¿no? O usted dígale al estructurista, el señor estructurista, verifique que todas estas descargas no sobrepasen esta resistencia. Y como resistencia última, aluda a la norma. Pero yo se lo doy. Yo le digo, su resistencia es de, este, no sé, 25 toneladas metro cuadrado. A lo mejor con la norma me da 35, pero yo no quiero irme a 35. Me dicen, eres muy conservador, sí, prefiero ser conservador, pero la responsabilidad la tengo yo, no la norma. Entonces, por favor, vean eso, ¿no? Eh, Forma de la partícula. Como les decía, la forma de la partícula tiene una gran influencia en el comportamiento y en la economía. No voy a abundar. Densidad. Generalmente se pretende utilizar pesos volumétricos sueltos mayores a 1.5. Los materiales más ligeros representan problemas de resistencia y deformación. En efecto, si ustedes utilizan materiales tipo piedra pómex o materiales volcánicos ligeros, tesontles o materiales pumíticos, no les va a dar resistencia, señores, eso. Es más, un material volcánico, salvo que sea para ornato o para otro empleo, les va a jalar. Pero un material debe de ser preferente de roca sedimentaria o roca ígnea, ¿no? De alto peso volumétrico, les va a dar mayor resistencia. Entonces, de entrada yo les digo, bueno, 1.5 suelto o 1.4 que ya compactado les puede dar 1.8, bueno, pues es un material aceptable, ¿no? Pero si ustedes me salen con un material ligero que apenas mide suelto 1.2 o 1.15, pues yo así, a vuelo de pájaro, les digo, eso está mal. Ustedes no pueden usar esos materiales, son muy deleznables, ¿no? Entonces, ustedes en juntas, en reuniones, en recorridos, deben de tener cierta, no digo utilizar la memoria para todo, pero hay material. Yo siempre les digo, a mí me enseñaron a que había parámetros que yo tenía que tener aquí en la cabeza. Y si no sé, me quedo callado y pregunto. Ahora hay hasta celular. Entonces le hablo a algún sabiondo y le digo, oye, ¿en qué orden debe de andar esto? Se vale preguntar, ¿eh? O sea, yo hace poquito he estado 3 meses yendo con una dentista y mi dentista me dijo la palabra, es que yo siento que el problema debe de ser este. Y yo la recombine y le dije, oiga, no.
¿Cómo usted la palabra? Yo me dedico a la ingeniería y le digo, yo no le puedo decir a un cliente, oiga cliente, es que yo siento que el pavimento debe de ser así. Imagínese el cliente si se dedica a producir válvulas, pues se va a reír de mí, no le voy a dar confianza, ¿no? No, uno debe de eliminar esa palabra, siento, no, pues ahí están las evidencias, para eso están las radiografías, para eso están los análisis, etcétera, etcétera. Entonces, uno debe de ser muy asertivo al momento de opinar. Y le dije, si usted no está de acuerdo, si usted no está segura de cómo aplicar esa técnica, hable con su endodoncista, hable con el ortodoncista, a ver qué le dicen. Yo hago eso, si no me sé alguna respuesta, yo hablo, no, sin pena, ¿eh? Uno no es todólogo. En fin, entonces, método de la gravedad específica. La gravedad específica o nosotros en suelos también le podemos llamar, aunque no es exactamente lo mismo, porque como veremos, la densidad específica tiene algunas variantes. Es lo que nosotros en geotecnia le podemos llamar densidad de sólidos, ¿no? O sea, la presencia de los granos en un paquete de suelo, la presencia de la porción fina, sólida, lo que no sea agua, lo que no sea aire. Eso nos va a dar la textura y la potencia para la fabricación de las carpetas. Entonces, en gravedad específica, dice ahí, se vierte una muestra de agregado fino, saturado y superficialmente seco. Cuando digo superficialmente seco, es que no hay agua libre, agua gravitacional dentro de un pignómetro lleno de agua. O sea, material seco. El pignómetro se agita y se da la... Profe, perdón, Sí, es el GMM, ¿no? ¿O no? Es el GS, es el G Ah, ok. mayúscula S, ¿no? Pero Ah, ok, ok. a lo mejor esa nomenclatura es la que tú conoces y a lo mejor esa es. Yo la conozco con G mayúscula S, pero esa es la misma de la que tú estás hablando, ¿eh? No nos vamos a pelear por eso. Pero la densidad, es una gravedad específica. Señores, esa la van a utilizar mucho ustedes en carpetas asfálticas y en concretos hidráulicos, en las dos. Entonces, el pignómetro se agita, así se le da vuelta de upside down a los lados, upside down. Ahorita me acuerdo, hay una canción de Diane Ross que a lo mejor ustedes no conocen, es de la vieja guardia. Así se llama la canción Upside Down y que se usaba mucho en la década de los 80, ahorita me acuerdo, Upside Down. Entonces, pignómetro, se agita, se da la vuelta al revés, pies a cabeza, a los lados, etcétera, ¿no? Se determina el peso del conjunto, agua, agregado, pignómetro. Luego después se va a sacar el material y se va a poner en horno y se va a sacar el contenido de agua. A partir de esos contenidos, pesos secos, peso saturado y demás, con más peso de pignómetro y demás, vamos a, mediante algunas relacioncitas, sacamos la gravedad específica. No sé si la puse aquí. Híjole, lo tengo mal hecho yo esto. No he corregido eso, Dios mío. Pero prometo mandarles a ustedes algunas relaciones mmm, de la densidad específica. Y se obtiene el peso del pignómetro y al final se calculan variantes de gravedad específicas y absorciones como sigue. Ahí dice como sigue. Voy a intentar irme más adelante a ver si logro, porque esto de como sigue, ya sé lo que pasó, como estuve recortando, a veces yo recorto a las cosas, le meto tijera para ajustar los tiempos, pues. Esto es el resultado de lo que me he quejado yo, pues, de que yo antes daba 5 horas a la semana y ahora doy 3 nada más. Entonces, y quieren que dé más.
quieren que amplíe el contenido. Pues, ¿qué voy a hacer en 3 horas, señores? Hacerle el tío Lolo, nada más, hacerme tonto solo, ¿no? No. A ver, déjame ver si están aquí de lo que estoy hablando. No, no está. No está. Entonces, con la pena, a lo mejor les mando las relaciones esas yo por separado. Sí, por favor. Y ya ustedes vienen variantes de cómo, con unas literales muy sencillas, cómo se calcula la densidad, la gravedad específica. Yo tengo hasta ejemplos de eso. En mi libro, en el libro se llama Guía para el diseño y construcción de pavimentos rígidos. Hay un anexo en donde yo hago un análisis, hasta un ejemplo de esto, pero eso es para pavimentos rígidos, o sea, estoy hablando de concretos. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces yo les recomiendo, pero consigan ustedes la segunda edición, porque ahí dice segunda edición, ahí la que está ahí en CU, pero no es cierto. Es una cosa vergonzosa. Lo que hicieron fue copiar el libro de manera pirata y lo empastaron y le pusieron segunda edición, y no es la segunda edición, es la primera edición. Entonces, en la segunda edición, les voy a enseñar el libro, por cierto. No sé si ya se los enseñé, pero no quiero que se confundan. Este es el libro, no sé si alcancen a ver, este es el libro de la segunda edición. Este es el libro. Guía para el diseño y construcción de pavimentos rígidos, segunda edición. Editorial IMSIC. Es un libro que cuesta baratísimo, cuesta 300 pesos, una cosa así, 280 pesos. Está barato. Eso lo consiguen ustedes allá en Insurgente Sur, 1846. Entonces, aquí vienen algunos ejemplos. Este libro fue concebido escrupulosamente como un recetario, como un cookbook, ¿no? Así fue. Muy sencillito para el diseño de pavimento rígido. Este libro en su momento fue muy exitoso porque en las universidades en Centroamérica, yo llevaba cursos en Centroamérica y fui un par a Sudamérica y me lo mandaban y pues sí, la verdad, lo usaban porque está muy sencillo. Bueno, entonces Es el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, ¿verdad, profesor? es Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto. Sí, sí, ya. Busquen en internet y ahí se Ya. meten hay una página y ahí métanse a la biblioteca o a la librería y ahí también creo que lo pueden conseguir. O si no, váyanse a Insurgentes Sur, ahí en el núcleo, lo que estaba, ahí con Insurgentes y en la estación Olivo, me parece, o Juan Pablo II, entre esas dos estaciones del Metrobús, ahí está, 1800, cerca de la plaza, de Plaza In, a 2, 3 cuadras de Plaza In, hacia el norte, ahí está. Entonces, échense la vuelta, ahí lo pueden conseguir, o no sé, o pídanlo por internet, también se puede conseguir. En fin, está muy accesible. El aspecto de tránsito, aunque sea para pavimentos rígidos, hay una tabla que viene cómo calcular ejes equivalentes ahí también. Yo se los recomiendo porque el siguiente capítulo de eso vamos a hablar, señores, del tránsito. Entonces lo vamos a ocupar. También están en el otro libro que tengo, se llama Pavimentos Rígidos, ese es de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Ahí está otro libro. Ese está más completo todavía. Ese sí está más caro. En fin. Entonces, yo quedo pendiente, si a ustedes les interesa esto, yo les mando el archivo en donde aparece, donde sí aparece. No sé por qué, pero yo recuerdo que ya había corregido yo este error. No es error, es una omisión, pequeña omisión. En fin. Entonces, tipos de asfaltos
ya ustedes ya lo vieron en su tarea, asfaltos y emulsiones, ¿no? Entonces, estas son las carpetas, las variantes principales de carpetas. Yo les recomiendo que pongan en sus apuntes consultar variantes de carpetas en la normativa de carpetas asfálticas para pavimentos. Hay una especificación eh, que ustedes pueden consultar de la SCT. Entonces yo les recomiendo como una lectura sugerida, recomendada, que ustedes hagan eso, ¿no? Que lean esa, para que nosotros, tanto en esta clase como en la que sigue, este, podamos intelectuar mejor. Entonces anótenla por ahí como lectura recomendada, ¿no? Entonces, en fin, tipos de carpetas asfálticas pueden ser de riegos, mezclas en el lugar y los concretos asfálticos, ¿verdad? Con mucho, con el advenimiento de camiones cada vez más pesados, el tránsito cada vez es más pesado. La opción 3 es la que rige más. Yo siempre digo que, aunque formalmente existan esas modestias de por riego y mezclas en el lugar, etcétera, yo no promuevo eso, ya en lo personal no me gustan esas cosas, porque con un poquito más pueden colocar ustedes concretos asfálticos y les va a durar más. Y esto que estoy diciendo, no crean que lo digo aquí con ustedes porque estoy aprovechándome de que ustedes... No, lo digo también abiertamente. Lo digo yo con ingenieros o si estoy haciendo una ponencia, también lo digo para que alguien se levante y me dé la contra, ¿verdad? Y quiero que alguien me dé la contra. El país requiere cada vez carreteras mejores y no esas cosas mediocres que se hacen, ¿no? ¿Por qué se hacen esas cosas? Porque obedecen a criterios políticos. Y los políticos creen que todos somos tontos, ¿no? Muchos políticos creen que nos chupamos el dedo. Y no es así, pues. O sea, la peor realidad que tenemos aquí en México son los políticos. Neta. Oiga, Entonces, prof, sí. este, ¿por qué ya vi, por eso dice que las carpetas asfálticas es diferente a decir concreto asfáltico, una carpeta asfáltica. Bueno, una Eso en carpeta las clases asfáltica, nos decían, no, ¿no? no, una carpeta asfáltica, como dice ahí en el 1, 2, 3, la podemos hacer de manera muy modesta con una carpeta de 2 riegos. Ahorita vamos a ver lo que es eso. Y luego la podemos hacer con macadam, la podemos hacer con mezclas en el lugar o la podemos hacer con concretos asfálticos. Básicamente la carpeta asfáltica, no se les olvide, conceptualmente es una mezcla entre material selecto, material pétreo selecto con cemento asfáltico. Eso es una carpeta. Ahora, dependiendo de cómo la hagamos, ya es el título que le pongamos. Y esos títulos son esos 3 incisos que ustedes ven en la pantalla, ¿no? De riegos, mezclas en el lugar o mezclas en planta, que es concreto asfáltico. La diferencia es de que la opción 3 es la más sofisticada, puesto que en la opción 3 estamos prefabricando todo y por tanto es más controlado todo. Entonces la mezcla ya hecha, imagínense qué maravilla, la llevamos ya fabricada con altos estándares y la llevamos y la extendemos. Eso es un concreto asfáltico. Y eso aguanta más el tránsito pesado, los camiones pesados o las posibles incertidumbres que tenemos en el pronóstico del tránsito. Entonces, bueno, por riegos consiste en la colocación de una serie de capas sucesivas de material pétreo completado o ensanduchado, me gusta la palabra ensanduchado, con riegos asfálticos. Y luego se coloca el material sobre la base ya preparada e impregnada. Acuérdense, aprovecho el viaje. La carpeta asfáltica se va a colocar siempre sobre la base barrida, seca e impregnada. ¿A qué le llamo impregnado? Voy a colocar un material eh,
ahora sobre todo un material de una emulsión asfáltica específicamente diseñada, casi siempre de rompimiento medio, específicamente diseñada para que se funcione como riego de impregnación. Entonces, una vez que coloque el riego de impregnación, ya voy a tener una superficie relativamente impermeable. Luego le voy a meter un riego de liga, que es otra vez emulsión asfáltica, o producto asfáltico rebajado, o cemento asfáltico rebajado. Y luego ya después meto la carpeta asfáltica. La carpeta asfáltica es la cereza del pastel, es lo que nos va a permitir rodar de manera confiable. Bueno, no sé si esté claro el concepto, ¿no? Entonces, por riegos, sobre la base ya impregnada se da un primer riego de producto asfáltico. Fíjense, digo riego, es un tendido de material de producto asfáltico. Y otra vez, si se dan cuenta, yo soy muy dado a poner en las láminas platicadito todo. Ya entiendo de que ustedes leerán por su cuenta algunas otras ideas, ¿no? Sobre la base, dice, un producto asfáltico que se cubre con material grueso y se le dan 3 pasadas con un rodillo liso de 10 toneladas, o sea, un rodillo pesado, ¿no? Para acomodarlo y cubriendo toda la sección. Luego dice, luego se aplica, se hace la misma operación, pero esta vez con materiales de dimensiones menores. En lugar de ser material grueso, es con material medio. Se repite la operación, pero ahora con el material más fino. Se riega el producto asfáltico y se coloca el material pétreo. ¿No? Entonces, sí, primero, otra vez, tengo la base. Sobre la base doy una primer capa, un riego asfáltico. Sobre ese riego asfáltico meto material grueso. Ese material grueso, ahorita vamos a ver las dimensiones de esos granos, por ahí deben de estar. Todo está tipificado. Le doy una plancha y luego meto el equipo para enterrarlo dentro de la película asfáltica. Lo entierro, esa es la palabra. Con el rodillo vibrador de 10 toneladas. Le doy unas cuantas y lo entierro. Después llego y le doy otra pasada de material asfáltico. Puede ser de emulsión asfáltica. Después llego con otro material fino, bueno, más fino, más de diámetro menor, y le doy otra enterrada con las pasadas del camión. Entonces, fíjense cómo voy ensanduchando, como un emparedado, los diferentes, como si fuese una hamburguesa, ¿no? Por capas. Dice, ahora con el material fino, se riega el producto asfáltico y se coloca el material pétreo fino y se da la acomodada con el rodillo de compactación. Al final, dice ahí, después de una semana, una vez que se haya retirado los solventes, cuando digo solventes estoy hablando de cemento asfáltico. En el caso de emulsiones no hay solventes, señores. En el caso de emulsiones es una aplicación en frío. Esas son las grandes diferencias, ¿no? Cuando digo solventes quiere decir que lo apliqué en caliente, con una tolva, ¿verdad? Cuando el cemento asfáltico estaba aproximadamente con unos 120, 130 grados centígrados. Y espero que se enfríe y cuando esté como a unos 65 grados centígrados, meto termómetro, cuando esté como unos 65, o sea, a 130 está chicloso, no voy a compactar. Espero que se baje la temperatura a 60 y ahí meto el rodillo compactador. O sea, se abate la temperatura y entra el rodillo, ¿no? Entonces, una vez que se hayan retirado los solventes, proceso de curado, se hace un barrido manual o mecánico para la remoción de partículas finas o sueltas. Entonces, ahí están, vamos a ver los 3 materiales que se meten en los riegos de impregnación. Perdón, en los riegos, en carpeta de 2 riegos. El material 1 es material que va de 25 milímetros a 6 milímetros, ¿verdad? O sea, va de 1 pulgada a 1/4 de pulgada.
Ese es el material grueso. Luego después, el segundo tendido, el material intermedio, va de media a 2 milímetros. Y finalmente, el material fino va de 0.4, que son arenas, hasta 9 milímetros. Entonces, fíjense cómo se va. Ahora, en esta lámina viene la granulometría, ¿no? La figura dice especificaciones para materiales pétreos que se emplean en carpetas asfálticas por el sistema de riegos. Ahí está, el material 1, el material 1, el material 2 y el material 3. Nótese que en el material 3, fíjense, hay tres variantes, 3A, 3B y 3E. Yo les puedo decir que el material 3E, señores, que dice aquí que pasa en la totalidad la malla número, la de media pulgada, o sea, la de 12 milímetros pasa el 100, y luego pasa la de 3 octavos, pasa el 95% pasa, ¿verdad? Y la de la malla número 4 pasa el 5% nada más, de pura arena. O sea, estamos hablando de que es un material que está entre la arena y el 3 octavos, prácticamente. Es una gravilla muy delgada. Ese material del dichoso 3E, señores, es el que se utiliza, anoten por ahí, como material de sello. ¿Qué es el riego de sello? El riego de sello es una grava muy delgada, casi arena gruesa y grava, muy delgada. Ese material selecto, que tiene que ser muy resistente a la abrasión, se llama material 3-E y es el que se va a utilizar para distribuir sobre una carpeta ya terminada, ya compactada, seca y barrida. Se hace un riego de producto asfáltico, fíjense, igual que la carpeta de riegos, y luego ya después se hace un último riego de ese material 3E y se pasa a un rodillo. Ese rodillo puede ser entre 5 y 10 toneladas a media rueda para enterrar ese material pétreo fino en el, digamos, en el material producto rebajado, y eso es lo que va a proteger a la carpeta. Entonces, en una pantalla, en el último renglón, ustedes tienen el material específico para el dichoso riego de sello. Aprovecho el viaje para decir eso, ¿no? Entonces, ahí están algunos, otra vez en esta lámina aparece, dice ahí, carpeta de 3 riegos, de 2 riegos y de 1 riego. Y luego, según la columna, vienen los materiales. Ahí viene cemento asfáltico. Es cemento y material pétreo. Cemento asfáltico y material pétreo. Y luego viene primera capa. Luego segunda capa y tercera capa. Viene un cierto porcentaje del cemento asfáltico y un cierto porcentaje del material pétreo. Entonces, esta lámina dice, productos asfálticos que se emplean en la rebajados tipo FR3 ya en desuso. Las emulsiones asfálticas que se pueden utilizar son de fraguado medio. O sea, pueden ustedes meter producto rebajado o pueden meter emulsiones asfálticas de fraguado medio. Nótese la palabra medio, la puso con mayúsculas ahí, ¿eh? Acuérdense, ustedes tienen 3 tipos, dependiendo del rompimiento, 3 tipos de emulsiones, lenta, media y rápida. A propósito, qué Dios mío, ¿cuánto hace que empezamos con el curso, eh? ¿Cuánto hace? Seis, siete 2 semanas. meses. 2 meses más o menos. Oh, sí, 6, 7 semanas.
Dios mío, Dios mío. Señores, ya la próxima semana va a haber el primer examen parcial, ya se me hizo tarde. La próxima semana, ay, ay, ay. Sí, la próxima semana. Es que voy a salir de viaje. El lunes voy a estar fuera del país. En El todo. lunes es puente, profe. ¿Cuál Es lunes? puentecito. El 21, el del siguiente lunes, en 5 días. Sí, el día 28, el lunes 28, voy a ver qué hago. Igual, yo les aviso oportunamente, a ver si tengo un ingeniero invitado. Pero es que el lunes 28 yo no voy a estar fuera. Entonces, para el próximo miércoles, señores, váyanse preparando examen. Próximo miércoles, examen. Va a haber unas 3 preguntitas y va a haber como 2 problemas. Los problemas, ya les dije, ¿no? Va a ser, cuando yo les diga, nos conectamos, tienen 10 minutos para entregarme, ustedes de volada me mandan el PDF, me lo mandan a mi correo, pero de volada. Y luego ya después les digo, ¿saben qué? En el segundo envío, envíenme ya integrado el examen. La primera parte y la parte de los problemas. En PDF, combinadito. Y ahí viene el examen total. O sea, me van a hacer 2 envíos. Pero eso tiene que ser rápido. Para no perder tiempo. Entonces va a ser miércoles próximo, primer examen parcial. Ya se me está pasando, Dios mío, es una cosa imperdonable. Entonces, primer examen, miércoles 23 de marzo. Miércoles 23 de marzo. Primer examen parcial a las 7. Entonces yo les voy a decir, nos conectamos, yo les voy a mandar por WhatsApp o por correo, por WhatsApp, lo bajan y de volada ustedes me contestan a los 10 minutos. Y ya después integran las 2 partes. No sé si esté claro, señores. Bueno, Profesor, ¿y hasta qué tema vendría? híjole, pues vamos hasta carpetas, perdona, sí, vamos a hacer que sea hasta el tema de cementos asfálticos, nada más. Ya esto que venga esto que ya estamos viendo, que sea para el segundo examen. Entonces va a ser hasta cementos asfálticos, por favor. Porque esto no son cementos asfálticos, estamos de acuerdo, estos son carpetas. Tengan mucho cuidado con esos términos. Cementos asfálticos, acuérdense la tarea que ustedes hicieron, emulsiones, todo ese rollo, ¿no? ¿Cómo se produce? ¿Qué tipo de cementos hay? ¿Qué tipos de emulsiones asfálticas hay? Etcétera, ¿no? En fin, entonces que quedemos claros, inicio hasta cementos asfálticos. Ya lo que es base, carpetas, ya eso va a ser segundo examen. Ok. Entonces, ojo, en esta lámina dice ahí, se llama cantidades de material pétreo y cemento asfáltico que se recomiendan para construir carpetas por el sistema de riegos. Entonces, esta tabla es muy ilustrativa. Me parece que esta tabla ustedes la pueden conseguir en un libro que se llama Estructuración de vías terrestres del ingeniero Fernando Olivera Bustamante. Me parece que de ahí salió. Pero de todos modos ustedes la pueden consultar, este tipo de tablas, en la normativa aproximadamente, ¿no? Dice, se emplean materiales pétreos en mezclas en el lugar. Esto es sistema de riegos. Ahora, mezclas en el lugar, se emplean materiales pétreos de granometría continua. Las normas definen 2 zonas las mezclas en el lugar. Entonces, esta figura, la 10C, creo que es de la misma referencia, se llama constantes de área para encontrar el porcentaje el porcentaje de contenido mínimo de cubrimiento total con base
en la granulometría del material pétreo. Bueno, esta tabla va a servir para el diseño de mezclas en el lugar. Este concepto es nuevo. Este concepto se llama, en la primera columna aparece material que pasa la malla. Y viene la malla número de 1,5, luego después viene la malla de 3/4, la malla de 4, número 4, la malla 40 y la 200. En la segunda columna viene retenidos. A ver, material. Sí, retenidos. En la segunda columna viene lo que se retiene en cada una de las mallas, ¿no? O sea, entre la 1,5 y la de 3/4 hay el contenido bueno, a ver otra vez, aquí vienen los retenidos. Bueno, exactamente, son rangos para rangos de tamaños entre la 1,5 y la de 3/4, en la tercera columna hay una constante, ¿verdad? Que se llama constante de área. Esa constante de área tiene unidades de metros cuadrados por kilogramo. Y ahí vienen unos valores. Casi los valores, en el primer caso son 0.27, ¿verdad? Y luego para la número 4, la malla número 4, ¿verdad? Para la malla número 4, todos los retenidos en la malla número 4 es 0.41. Para los retenidos en la malla número 40, la constante es 2.05. Para los retenidos en la malla... Sí, a ver. No, para la 3/4 es 0.27. Para la número 4, 0.41. Para la número 40, 2.06. Y para la número 200 es 15.38. Bueno. Estas son constantes de área que se van a ocupar, como en las láminas que siguen, se van a ocupar para obtener los contenidos óptimos de cemento, ¿no? De cemento asfáltico. Bueno, la distribución de material pétreo debe de seguir una configuración similar a las fronteras delimitadas por estas zonas, ¿verdad? Por las zonas. Ahorita vamos a ver de qué zonas estamos hablando. El material pétreo se mezcla a temperatura ambiente y se mezcla con emulsiones de fraguado lento. Se puede tener motoconformadoras o mezcladoras semifijas. Claro, estamos hablando ya del procedimiento constructivo. Entonces, otra vez, recapitulando, materiales que se retiene. Dice malla, entre la malla en la malla 1,5 y la malla de 3/4. Y así, ¿no? Ahorita vamos a ver, incluso vamos a hacer un ejemplo con eso. Estamos hablando de mezclas en el lugar. El contenido óptimo para mezclas en el lugar o en frío. Aquí hay dos variantes. El CMST es el cociente de dividir peso del producto asfáltico incorporado entre el peso del material utilizado por 100. Entonces, el CMST es el contenido mínimo de asfalto de cubrimiento, que de alguna manera es el mínimo, el material mínimo que utilizaremos para la variante de mezclas en el lugar. Entonces, dice ahí, para conocer el cubrimiento mínimo se requiere conocer la granulometría de los materiales. Esto es, una vez que conozcamos las granulometrías, vamos a utilizar esta tabla, y vamos a seleccionar
la constante de área en metros cuadrados por kilogramos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces el procedimiento es el que sigue, dice, cuando los materiales y la emulsión estén a la temperatura de mezclado, que son 75 grados centígrados, 75 grados centígrados, antes de que nada se mezclan a tal temperatura y posteriormente se prepara una probeta. Bueno, estamos hablando de un ensayo de laboratorio para obtener el contenido mínimo de asfalto o contenido mínimo de recubrimiento por este sistema de mezclas en el lugar. Entonces dice, para conocer el cubrimiento mínimo se requiere conocer, obvio, la granulometría del petrio y así determinar el área que debe de cubrir el asfalto. Existen dos variantes. En la primera se aplica un material pétreo con finos. En este caso se utilizan constantes de área expresadas en metro cuadrado sobre kilogramos, tal como se ve aquí, ¿no? Del material pétreo, aquí está, constantes de aire. Dice, de esta manera el material retenido en una malla dada se multiplica por tal constante y luego se van, por rangos de tamaño, se van sumando esos productos, ¿verdad? Constante de área por el porcentaje y al último se suman todos. Ahorita vamos a hacer esto como un ejemplo. Luego este último producto se afecta por un índice asfáltico. Ahorita vamos a ver lo que es el dichoso índice asfáltico. Ese índice asfáltico tiene que ver con las características geológicas o las características físicas o el origen, yo le llamaré el origen del material pétreo. Va a tener un índice asfáltico diferente, un material triturado que uno de un playón, que un material transportado de origen totalmente aluvial, etc. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjense, estamos involucrando dos cosas. Estamos involucrando lo que se llama constante de área en metro cuadrado sobre kilogramo y estamos invocando algo que se llama índice asfáltico, que va a ser función de las características de origen geológico de los materiales. Son dos nada más. Este último, o sea, se afecta por un índice asfáltico cada uno de los productos, como habíamos dicho, que corresponde a las características del material usado. Cada uno de estos productos, o sea, retenidos por el contenido, el material retenido luego se multiplica por el contenido, el índice aire y luego por el índice asfáltico. Cada uno de esos productos se suman. Todo este producto en sí es un retenido parcial de cemento asfáltico, ¿verdad? Que corresponde a ese tamaño o rango de tamaño. Entonces lo que vamos a hacer es, se suman todos, cada uno de los rangos, en pocas palabras, contribuirá con un contenido óptimo de asfalto. Al último sumamos todos y vamos a obtener el contenido óptimo de asfalto para todos los rangos de tamaños, ni más ni menos. Esto lo vamos a ver ahorita con un ejemplito. Entonces, vean. Pero antes de esto, antes del ejemplo, me gustaría mostrarles la parte inferior, señores, la parte inferior, la tabla inferior, ¿no? Hay dos tablas arriba. La tabla de arriba es la del ejemplo. Y la tabla inferior, es que está mal, esa tablita la debía haber puesto aquí. Yo en realidad la debía haber puesto abajo, pero ya no ocupo, ¿no? Aquí. Aquí invoco yo al índice asfáltico. Dice que corresponde a las características del material, evidentemente. Aquí está, miren. Aquí está. Índice, la tabla inferior dice,
índices asfálticos para diferentes tipos de materiales. Fíjense, abajo dice, gravas, arenas, dice, de río o material redondeado. Y al índice asfáltico que le corresponde es de 0.0055. Y luego abajo dice, gravas angulosas y redondeadas, trituradas, ¿de qué? De baja absorción. O sea, es un material muy bueno, ¿no? Deseable. ¿Cuánto le corresponde? 0.006. O sea, 0.006. Y luego abajo, gravas angulosas o redondeadas de alta absorción y rocas trituradas de absorción media. A eso le corresponde 0.007. Finalmente, rocas trituradas de absorción alta le corresponde 0.008. Ahí está. Esos son los índices asfálticos y corresponde al tipo de material. Entonces, veamos el ejemplito. Se tiene este ejemplo, ¿no? Aquí está la granulometría. Todo empieza con la granulometría, acuérdense, ¿no? Aquí está la malla, material que pasa, y aquí están los materiales retenidos. Acuérdense que los materiales retenidos son los que nos van a interesar. Entonces yo voy a preparar una tablita que invoque nada más la de 19, la número 4, la número 40 y la 200. La número 200. La pongo aquí. De 19 la número 4. De 19 a la número 4. Dice porcentaje en peso retenido. 0.56. O sea, de 19 a 4 se retiene el 0.56. Y luego de la 4 a la 40, de la 4 a la 40, 0.29, 0.24, ahí está, 24 entre 100, ahí está, lo vacío aquí. Y así sucesivamente, ¿no? A la 200, de 40 a la 200 tengo un 15. No. De la 40 a la 200 tengo un 15 y lo vacío aquí. Y en la 200 pasa a la 200.05. Ahí está. Entonces, constante diaria. ¿De dónde salen estos valores de constante diaria? Ah, bueno, pues salen de aquí. Las constantes diarias, aquí están. De esta tabla, selecciono valores y me vengo por acá. Constante diaria. Y luego la superficie parcial, multiplico esto, la columna 2 por este y me da esto. Me da esto. Y luego ya después este valor lo voy a afectar por el índice asfáltico. ¿Y de dónde sale este dichoso índice asfáltico? De aquí, de esta tabla. Entonces, aquí en el ejemplo, dice, supóngase además que hay gravas trituradas de absorción media y arenas aluviales de río de baja absorción. Bueno, ya ahí me están dando pistas, ¿no? Arenas de baja absorción y material triturado de absorción media. Bueno, con estos calificativos yo me vengo acá y obtengo estos valores, señores, los índices asfálticos. Entonces ya nada más lo que hago es multiplicar cada tamaño o cada renglón por el índice asfáltico. Multiplico este por este, me da este por este y así sucesivamente hasta llegar a todos estos productos. Al último los sumo y este es el consumo que tendría que cumplir yo para todo el rango. Este que ustedes ven aquí, 0.032, es el contenido óptimo de asfalto. Entonces, siguiendo con el ejemplo, digo, contenido óptimo, vean. Para determinar el contenido de cemento asfáltico físicamente, la suma de los contenidos parciales se multiplica por 100, o sea, este valor, 0.032, se va a multiplicar por 100,
y da 3.2. Ahora, supóngase, dice, que se utiliza un producto rebajado, tipo FR3. El producto rebajado, señores, ya casi está en desuso, ¿verdad? Era un producto que se regalaba ese. Pemex lo regalaba en los buenos tiempos, ¿no? Ahora ya se utilizan materiales de emulsiones asfálticas. Bueno, entonces se utiliza el FR3 con un contenido de 69% de cemento asfáltico. O sea, subrayo la palabra asfáltico, rebajado. O sea, ¿por qué? Porque de todo el paquete de productos, nada más el 69 era de cemento asfáltico. Algo similar ustedes lo pueden hacer con una emulsión asfáltica, no va a tener una parte de asfalto nada más. Luego, dice, el porcentaje de peso del FR3 será 3.2 de cemento, ese es el objetivo, 3.2. Lo divido entre el contenido real de asfalto, 0.69, y tengo que el contenido del cemento asfáltico real efectivo debe ser de 4.65%. Ahora bien, si la densidad del asfalto es de 0.94 y la del material pétreo es de 1.45, este material es bajo, yo me pude haber ido hasta 1.8 fácil. Dice, el volumen de asfalto en porcentaje será el siguiente. Multiplico yo 4.65, que es el contenido de cemento asfáltico óptimo, lo multiplico por el peso volumétrico del agregado y lo divido entre la densidad del cemento asfáltico. Este 0.94 es la densidad del cemento asfáltico. Despejando, obtengo el porcentaje en volumen de el cemento asfáltico, 7.2%. Entonces yo lo multiplico por 100 y me va a dar en volumen, nótese, no en peso, sino en volumen, porque involucré la densidad, me va a dar 7.2 por 100, me va a dar 72 litros por metro cúbico de agregado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo un metro cúbico de agregado, le voy a meter en volumen 7 litros, lo pongo con una moto, lo extiendo con una moto conformadora y ya voy a obtener un pavimento con el sistema de riegos, ¿no? Perdón, con el sistema de contenido óptimo de mezclas en el lugar. Entonces ahí tienen un ejemplo el segundo variante para determinar es analítico. O sea, utilizamos nosotros la forma empírica. Hay por el sistema de riegos. Yo utilicé la forma empírica, ¿no? Por el sistema de riego, que es utilizar tablas que son constantes de área y el índice de, como dice aquí, el índice asfáltico. Entonces yo obtuve contenido parcial por tamaños. La otra opción es irme con un sistema analítico, que es este, ¿no? En este caso se obtiene con materiales con poco finos, esto, se va a obtener el contenido de esta manera, ¿no? Ahí está. Dice, en este caso se utiliza para materiales con poco finos. Y estas constantes aparecen en esto, ¿no? Aquí aparece I es igual a contenido mínimo de cemento asfáltico. A minúscula, porcentaje de material contenido en la malla número 10. B minúscula, porcentaje de material retenido en malla número 10. Ah, no, sí. A minúscula, perdón. B minúscula, perdón. La B minúscula es porcentaje de material que pasa
por malla número 10 y se retiene en la malla número 200. C minúscula, porcentaje de material que pasa por material 200, por la malla 200, perdón. D minúscula, coeficiente asfáltico que se da en la figura. Entonces, aquí en la figura, que aparece ahí, aparece gravas y arenas de río, material redondeado, de baja absorción. A eso le corresponde un valor de punto 18. Por decir algo, gravas trituradas de baja absorción le corresponde punto 2. Rocas trituradas de absorción media le corresponde punto 3. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ustedes tienen el valor de estas literales que son función, 1, de la granulometría, 2, del origen geológico de las gravas. Entonces ustedes sustituyen los valores de A, B, C, D minúscula y luego le meten D minúscula, perdón, y ya obtienen ustedes el contenido del asfalto óptimo. Entonces se procede como en la primera variante. O sea, se hace una cosa de estas, ¿no? Eso es mezclas por riegos o mezclas en el lugar. Si el producto asfáltico se aplica a temperatura, ojo, entre 65 y 95 grados centígrados. Hace rato algún compañero me dijo, oiga, y más o menos, ¿cuál es la temperatura de aplicación? Ahí está, ¿no? Yo dije, aprox 60, 65, ahí está, ¿no? Entonces, el producto asfáltico puede ser, como habíamos dicho, puede ser rebajado o puede ser una emulsión asfáltica. En la actualidad, casi siempre va a ser emulsión asfáltica. El agregado grueso del tamaño retenido en la malla número 1 entre la 1 y 1/8 no debe de contener más del 5% de partículas planas o alargadas cuya longitud exceda 3 veces el diámetro menor. Esto es importante, por lo que yo les he dicho, ¿no? Sobre la planicidad, sobre no respetar ese precepto se iría a hacer más cara la mezcla y sobre todo hacerla menos trabajable. Bueno, entonces aquí viene en la lámina, yo tengo por ejemplo, ese archivo yo lo tengo por ahí, se los puedo mandar, o ustedes lo pueden conseguir, la normativa que se llama material pétreo para carpetas, norma SST. Ustedes la pueden conseguir en el internet, métanse a Google, ahí pueden obtener ese material y lo pueden ustedes anexar a las carpetas que yo les he estado pidiendo, suplicando que formen un archivo, ¿verdad? A lo mejor ustedes dirán, no, pero es una clase, no, ustedes no saben. Miren, esto que les estoy pidiendo les va a servir para su vida profesional. Porque dentro de 10 años, 5 años, les va a tocar un caso de pavimentos y ustedes ya van a saber dónde está la norma. Ya nada más va a faltar que la actualicen, pero... Ahora, yo les dije, la idea de este curso, señores, es de que sepamos cómo diseñar un pavimento, y van a saber ustedes cómo diseñar un pavimento. Ese es mi compromiso, que ustedes se enseñen a calcular. Todos lo van a hacer. A chaleco, todos lo van a hacer. Entonces nos vamos a ir con tiento, pero la idea es de que ustedes puedan diseñar un pavimento en la vida real, ¿eh? No es nada de que en la escuelita, no, en la vida real. Entonces, esa normativa les va a servir. Entonces, ahora veamos, hemos visto lo de carpeta de mezclas en el lugar y carpeta de riegos. Que yo siempre les digo, yo les hago el fuchi a esas, ¿no? Porque pues aunque digan la norma, pues está bien. Pero son caminos de bajo costo, etcétera, ¿no? Y ahora con el presidentito que tenemos que les gusta decir que para qué queremos ingenieros, ¿no? Que los lugareños lo pueden hacer. Dice que la gente lo hace
y que los ingenieros somos fifís, que no tiene caso, pues. Yo les pregunto y contéstense para sus adentros, señores. En base a lo que ustedes han visto ahorita, a lo específico que debe de ser, al conocimiento. ¿Podemos prescindir de los ingenieros? Yo creo que no. No. Al contrario, la técnica debe estar al servicio de la sociedad y para eso somos los ingenieros, señores. Somos unos servidores de la sociedad, de la infraestructura. ¿Verdad? Entonces los que sabemos hacer esto somos los ingenieros. Hacer obras bien hechecitas y a buen costo, ¿no? Entonces sigamos, dejemos la grilla a un lado. Carpetas de concreto asfáltico, es la tercera variante, ¿verdad? Son mezclas de material pétreo y cemento asfáltico recubiertos. O sea, lo que vamos a hacer es recubrir material pétreo de muy buena calidad con altos estándares. Cuando digo altos estándares es que cumplan la normativa mínimo, y luego lo vamos a revolver con cemento asfáltico que también va a cumplir cierta normativa. Está todo normalizado. Entonces lo que vamos a hacer es que en planta y bajo ciertas condiciones de temperatura los vamos a mezclar íntimamente para ser transportados de manera controlada, tanto en su fabricación como en el transporte. Lo vamos a extender con equipo especializado para que quede conformado. Me explico. Ya una vez in situ, lo vamos a meter en finishers que le van a dar un primer reacomodo y un primer vibrado y lo van a dejar casi listo. Luego después vamos a esperar un cierto tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Más o menos que baje unos 60 grados centígrados la temperatura y luego vamos a esperar la temperatura controlada para que empiecen a trabajar los materiales, los compactadores, ¿no? Y vamos a meter diferentes tipos de compactadores a fin de que la mezcla quede no de manera subjetiva, sino realmente y de manera controlada la compactación y que nos dé la densidad que diga en el proyecto, la densidad o los grados de compactación que debe tener la mezcla, ¿no? Disculpe, profesor, ya faltan 4 minutos. Ah, caray, otra vez me emocioné, se va el tiempo. Bueno, la siguiente, ya próximamente vamos a... Ah, caray. A ver si hacemos... Es que ya nos vamos a ver hasta el examen, ¿verdad? Por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, ¿no? Hasta el miércoles, pues nos vamos a ver. Hoy es miércoles, nos vamos a ver hasta el miércoles de examen. Entonces no se les olvide, chavos. Cabanillas. Cabanillas Ramírez. Ah, también Cabanillas causa baja. Ya nos estamos quedando menos, ¿eh? Pero no importa, miren, los últimos que queden van a aprovechar mejor todo. Yo sé bien lo que les digo. Aquí aplica bien, no, ya les iba a decir un dicho mexicano que no es grosero, pero sí, ustedes se lo estarán imaginando, no es grosero. Dígalo, profe, dígalo. Mientras menos burros, más olotes. Lo conocen ustedes ese, ¿no? Sí, sí lo conozco. Y es cierto, mientras menos burros. Es sabios. Bueno, Carvajal Miranda, Presente. Adelante, profe. Corte de la Rosa, Presente, profe. Delgado Mejía, Presente. Escorza, Rubio, Presente, buen día. buen día. Flores Bringas, Presente. Hernández Bautista, Presente. Juárez Hernández, Presente. Mejía Colín, Presente, profesor. Méndez Serrano, Presente, profesor. Gracias. Maximiliano, Emanuel Alejandro, Presente, ingeniero.
Antonio, Marco Antonio. Presente. Jerónimo, José Jerónimo. Buenos días, profesor. Presente. Dios. Misael Amauri. Misael Amauri. Este compañero sí está tomando la clase, pero creo que tiene problemas con el micrófono. Ramírez Andrés. Presente. Fragoso David. Vargas Presente. Fragoso. Presente. Vázquez Duque. Tonatiu Enrique. Villaseñor Sánchez. Presente, buen día. Buen día. Casimiro Marín. Presente, profesor. Romero Valle. Presente. Ok, chavos, entonces. Falté yo, profesor. ¿Perdón? Profe, también falté yo. Falté yo, profesor. A ver, ¿quién falta? ¿Sí? ¿Cómo te llaman? Velasco Acosta. Velasco Acosta. Ay, sí, Velasco Acosta. Oye, sí te puse, ¿o no? Sálate, profe, perdón. Sí, Parece que tenía fallas en la conexión. sí, Velasco Acosta. ¿Y quién otro? Sálate, por favor, profe. Salas. Sálate. Salas Zárate también. Yo te puse, sí. Gracias, es que me está fallando un poco el internet, pero sí, aquí estoy, profe. Yo Gracias. dije Micaela Mauri y te puse, sí, un compañero tuyo me dijo que te estaba fallando el micrófono. Sí, le dije que, pero sí, ya pero pude, sí, profe, ya gracias. te había puesto la asistencia, ¿eh? Ya. Gracias, que tenga buen día. Bueno, buen día. Nos vemos el miércoles examen, señores. Yo les voy a dar un recordatorio. Que tengan éxito. Gracias, que tengan un buen fin de semana.